Muy buenas tardes, mi nombre es Vivian Jiménez Rojas, especialista de la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas. Les doy la más cordial bienvenida a todas y todos a la conferencia en línea que el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la DGPMI, viene desarrollando para impulsar la ejecución de las inversiones públicas con el fin de fortalecer las capacidades de los operadores del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones de los 3 niveles de gobierno. Para encontrar más información, los invitamos a visitar la página de inversión pública de la web del Ministerio de Economía y Finanzas, así como estar atentos a nuestras redes sociales. Agradecemos su participación. Entonces, el día de hoy brindaremos la capacitación Registro de Control del Costo de Control Concurrente en las Inversiones Públicas, el cual tiene como objetivo orientar a los operadores en el registro del costo de control concurrente como parte del costo total de las inversiones. Nos acompañan esta tarde, por parte de la DGPMI, Carla Pajares, asistente de metodología, Carlos Romero, especialista en asistencia técnica de inversión pública, y por parte de la Contraloría General de la República, Edison Mondragón, especialista de seguimiento y evaluación de la Contraloría General de la República. Esta capacitación se compondrá por una exposición sobre el tema y un bloque de solución de preguntas. Si deseas realizar alguna consulta durante la exposición, en pantalla te mostramos el código QR y asimismo en el chat del evento se registra estas preguntas para que sean resueltas por nuestros expositores. De antemano pedimos las disculpas del caso por si se presenta algún problema técnico. Si fuese el caso, se sugiere esperar unos segundos mientras retorna la conectividad. Damos entonces inicio a la capacitación brindándole el pase a la señorita Carla Pajares. Adelante, Carla. Gracias, Vivian. Sí. Bueno, para iniciar recordemos que el costo de control concurrente tiene una base legal, que es la Ley 31358. Siguiente, por favor. En esta ley se establece que para la aplicación del mecanismo de control gubernamental en las inversiones, a las que se refiere el artículo 1 de dicha ley, se destina para el financiamiento hasta el 2% del valor total desde la fase de formulación y evaluación, incorporando en la estructura de costos, como costos indirectos u otros costos, un rubro denominado control concurrente, el cual corresponde al financiamiento de las acciones a ser efectuadas por la Contraloría General de la República bajo dicha modalidad de control. Siguiente, por favor. Bueno, a partir de esto, la DGPMI ha establecido algunas consideraciones generales para el mecanismo de control concurrente y para el registro de dicho costo. Esta ley, la Ley 31358, es de aplicación tanto a las obras públicas, las inversiones mediante los mecanismos de obras por impuestos y asociaciones público-privadas cofinanciadas u otros mecanismos de inversión. En el marco del Invierte, esto incluye tanto los proyectos de inversión como las inversiones de optimización, ampliación marginal, rehabilitación y reposición, conocidas como las IOR, siempre que el costo total de la inversión supere el monto de 10 millones de soles. A partir de la publicación de la mencionada ley, todas las entidades públicas deberán estimar y registrar el costo de control concurrente a ser financiado con presupuesto público en los formatos de la Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones correspondientes, bajo los criterios y parámetros definidos por la Contraloría General de la República. Siguiente, por favor. El costo de control concurrente no aplica cuando la inversión se encuentre con una ejecución financiera acumulada mayor al 80%. Es decir, en el caso de la inversión ya haya superado el 80% de inversión de ejecución financiera acumulada, no se va a registrar ni se va a actualizar el costo de control concurrente. En aquellos proyectos en ejecución financiados por el FID, cuyos montos de inversión superen los 10 millones, el costo de control concurrente debe ser asumido con el presupuesto de la entidad. Para el caso de los programas de inversión, el costo de control concurrente no aplica a algunos componentes como la gestión del programa u otros componentes como los estudios. Solo aplica a cada inversión que compone el programa cuando el costo total de esta inversión individual sea mayor a 10 millones de soles. En ese caso, el registro se realiza en el formato correspondiente a cada inversión y no se debe realizar en el formato del programa.
También el costo de control concurrente comprende para las inversiones que se encuentran en ejecución de más de un componente de infraestructura, es decir, de obra, aquellas ejecutadas por etapas o por saldo de obra o que incluyan la adquisición de bienes o servicios que individualmente no tengan un costo mayor a 10 millones de soles, cuando el costo total de la inversión sí supera dicho monto. Siguiente. Entonces tenemos dos grupos de inversiones, aquellas declaradas viables en el caso de los proyectos de inversión o aprobadas en el caso de las IOR antes del 17 de noviembre del 2021, que es la fecha en que se publicó la ley. En este caso, todos los proyectos de IOR declarados viables o aprobados antes de esta fecha, cuyos costos superen los 10 millones, solo deben registrar el costo de control concurrente en caso la Contraloría General les comunique que serán sujetos a dicho control. No va a aplicar el registro cuando estas inversiones que ya estaban en ejecución se encuentren con una ejecución financiera mayor al 80%. Entonces, si es que la Contraloría les comunica formalmente que van a ser sujetos a dicho control y les solicita la transferencia, el operador debe, es decir, la unidad ejecutora de inversiones, debe registrar en el formato número 8, ya sea el 8A en el caso de proyectos o el 8C en el caso de IOR, el monto solicitado por la Contraloría. Este monto lo estima la Contraloría para este grupo de inversiones y es hasta el 2% del saldo por ejecutar. A partir del registro debe adjuntar como documento de sustento el oficio que remite la Contraloría. Siguiente, por favor. Y para todas aquellas inversiones que han sido declaradas viables o aprobadas después de esta fecha, después del 17 de noviembre del 2021, fecha en que se publicó la ley, corresponde que todos registren el costo de control concurrente desde la fase de formulación y evaluación. Es decir, desde que registren el formato 7 para declarar la viabilidad en el caso de los proyectos o el 7C en el caso de las IOR, deben incorporar en el ítem que corresponde el costo de control concurrente. Para estimar este monto, se debe utilizar la plantilla del anexo 1, de la Directiva Externa 018 de Contraloría General, en donde esta plantilla ya está automatizada y se registran algunos datos de la inversión para calcular cuál es el costo de control concurrente que le corresponde. En estas inversiones es la unidad formuladora quien registra el costo de control concurrente en el formato 7 y una vez que la inversión pasa a la fase de ejecución, se debe actualizar por la unidad ejecutora de inversiones. En este caso, se adjunta como documento de sustento en el formato 8 la plantilla de Excel donde se ha calculado cuál es el monto de control concurrente. Siguiente, por favor. Para recapitular un poco entonces cuál es el procedimiento para el registro, tenemos dos casos. Para todas las inversiones que se declararon viables o que se aprobaron antes del 17 de noviembre del 2021, corresponde hacer la pregunta. Si la Contraloría General solicitó la transferencia del costo de control concurrente formalmente, entonces corresponde que se registre el monto solicitado por la Contraloría en el ítem de control concurrente en el formato número 8. Si la Contraloría no ha solicitado la transferencia, no se debe registrar ningún monto en ningún formato. Pero en el caso de todas las inversiones declaradas viables o aprobadas de manera posterior a esta fecha, es decir, desde que se publicó la ley, todas deben registrar desde el formato 7 dicho costo. Y para eso se estima en función a la plantilla que ya explicamos hace un momento. En el caso que una inversión haya sido declarada viable después de esta fecha y el operador aún no haya registrado dicho costo, debe regularizarlo incorporando este costo en el formato 7 o en caso la inversión ya haya pasado a la fase de ejecución en el formato 8, en la sección que corresponda de acuerdo a la etapa en la que esté, ¿no? Es decir, si se está recién elaborando el expediente técnico, cuando se finalice se incorpora en el marco del informe de consistencia en la sección A del formato 8, o si la inversión ya está en ejecución física, se debe incorporar en la sección C del formato 8. Para esto mi compañero va a explicar el procedimiento específico para el registro en cada caso. Así que le doy pase a Vivian para que pueda continuar con la exposición. Gracias. Muchas gracias, Carla, por la ponencia. Vamos a brindarle el pase ahora a nuestro especialista, Carlos Romero. Adelante, Carlos.
Gracias, Vivian. Siguiendo con la exposición, siguiente, por favor. Vamos a ver este punto número 3, donde se ha dividido en dos secciones, lo que es el registro del control concurrente en los proyectos de inversión, en la fase de formulación, evaluación y en la fase de ejecución. Y la CIOAR en su identificación y registro, en su aprobación del expediente técnico documento equivalente y las modificaciones durante la ejecución física. Es de aplicación a las inversiones declaradas viables o aprobadas después del 17 de noviembre de 2021, como ya lo había comentado Carla. Siguiente. Ahora tenemos los proyectos de inversión, ¿no? El monto de hasta el 2% sobre el costo total de la inversión tiene que salir de la suma de los costos directos, indirectos y otros costos de inversión. Dentro de los costos directos acá están todas las acciones que se consideran para la intervención, dependiendo de la tipología que se va a intervenir. Los costos indirectos, que está acá el IGB, los gastos generales, y otros costos de inversión que tenemos acá, el expediente técnico, documento equivalente, la supervisión, la liquidación y la gestión del proyecto. Entonces, todo eso hace el costo total de la inversión. Sobre ese costo total de la inversión, se debe generar en la plantilla dada por la Contraloría de que no se supere el 2% de este costo total de la inversión para registrar el costo de control concurrente. Asimismo, el costo de control concurrente no forma parte de la evaluación social del proyecto de inversión. Es decir, cuando se haga la evaluación social del proyecto, no se va a considerar dentro del total. Sin embargo, en aquellos proyectos que requieran realizar una evaluación privada sí podrán considerar el costo en dicho análisis. Ese siempre y cuando los proyectos tengan, en este caso, alguna tarifa, ¿no? Por ejemplo, los proyectos de transporte. Siguiente. Ahora veamos el formato. El formato 7A es el registro de proyectos de inversión, ¿no? Y como podemos ver acá, tenemos la estructura del formato 7, en este caso los productos y componentes, las acciones que están conformadas por la acción y el activo, el tipo de factor productivo, que puede ser infraestructura, mobiliario, equipo, vehículo, etc. Las unidades físicas y las dimensiones físicas, ¿no? Recordar que la dimensión física solamente se utiliza para activos de infraestructura y de terrenos. Y tenemos los costos a precios de mercado, ¿no? Entonces, tenemos acá. Después tenemos los otros costos que ya habíamos considerado, como gestión, expediente técnico, supervisión, liquidación. Y al final yo tengo un costo total de la inversión. Y el registro del control concurrente, de acuerdo a la plantilla, como ya se había recomendado, que ya va a explicar nuestros amigos de Contraloría, se va a tener que sacar hasta el 2% siempre y cuando sea mayor a 10 millones de soles. Siguiente. Siguiente, por favor. Gracias. Ahora vamos a ver la fase de ejecución. Primero las modificaciones, luego de la aprobación del expediente técnico. En este caso, el control concurrente se va a tener que actualizar una vez que se apruebe el expediente técnico o el documento equivalente, pero siempre y cuando el costo total de inversión actualizado sea mayor a 10 millones de soles. Ahora, como ya había recomendado Carla, esto se hace independiente si se registró o no durante la fase de formulación y evaluación. ¿Y a quién le corresponde hacer? A la unidad ejecutora de inversiones en la sección C del formato 8A, registros en fase de ejecución. Ahí tienen la estructura, perdón, del formato 8A, las acciones, la ejecución, los costos, los otros costos de inversión y como pueden ver, el costo de control concurrente que va a ser, hemos registrado debajo del costo de la inversión, teniendo en cuenta la plantilla electrónica, en este caso de Contraloría. Ahora, si en caso de la ejecución física haya completado más del 80%, no aplica la actualización. Si yo entro y mi ejecución física ya pasó el 80%, no tengo por qué hacer la actualización del registro de control concurrente. Siguiente. Ahora vamos a ver ya para la CIOAR. También es
bien parecido, ¿no? Igual es el 2%, hasta el 2%, siempre y cuando sea mayor a 10 millones de soles. La diferencia de los proyectos, acá solamente tenemos costo directo y otros costos de inversión, ¿no? Y hay que recordar que de acuerdo a los lineamientos IOR, las IOR son intervenciones puntuales de baja complejidad técnica, pero acotado de cuya necesidad resulta siendo evidente. Y eso se hace de un buen análisis de diagnóstico de la unidad productora. Siguiente. Ahora, para las IOR tenemos el formato 7C, igual da hasta el 2%, siempre que el costo supere los 10 millones de soles, ¿no? La estructura del formato 7C, los otros costos de inversión, y pueden ver el costo de control concurrente. Siguiente. Ahora vamos a ver la aprobación del expediente técnico o documento equivalente de la IOR, ¿no? Esto, el valor de la IOR si se incrementa, sea mayor a 10 millones, y nuevamente, ¿no? Si se registró o no, se hace el registro, si se registró o no, perdón, en el formato 7C, si no lo hice en el 7C, lo voy a tener que hacer en el 8C. En este caso, no debe superar el 2%, ¿no? Igual la misma estructura, y abajo el tema de costo de control concurrente. Siguiente. Ahora tenemos las modificaciones durante la ejecución física, ¿no? Entonces, siempre que el costo actualizado sea mayor a 10 millones de soles, independiente otra vez si se registró o no en el formato 7C, para este caso, cuando ya es modificaciones durante la ejecución física, tiene que ser la UEI la que haga el registro, pero en el formato 8C, sección C. En este caso también igual no debe superar el 2% del costo total de la inversión. En caso, esto solo aplica en caso que la ejecución de la IOR no haya superado el 80% de ejecución financiera. En caso contrario, no corresponde su actualización. Lo mismo que habíamos visto en proyectos, ¿no? Pero en este caso, para IOR. Siguiente. No hay pase a Vivian para que le dé el pase a nuestros amigos de Contraloría. Gracias. Muchas gracias, Carlos, por la ponencia. Estimados y estimadas, no se olviden que todas sus consultas pueden realizarlas en el chat de esta sala para que sean resueltas por nuestros expositores. Con la información antes expuesta sobre el objetivo del costo de control concurrente, se continúa con la ponencia a cargo del especialista de la Contraloría General de la República, el señor Edison Mondragón. Adelante, Edison. Buenas tardes con todos. Vamos a dar las pautas y consideraciones para la estimación del costo del control concurrente establecido en la ley 31358. Siguiente diapositiva, por favor. El alcance de la ley 31358 está dado para los pliegos del gobierno nacional, regional y local, entidades de tratamiento empresarial, empresas públicas en el ámbito del FONAFE, fondos y toda entidad o empresa bajo el ámbito del Sistema Nacional de Control, que tengan a su cargo inversiones con montos que superen los 10 millones de soles, las cuales serán objeto de control concurrente por parte de la Contraloría. Para el financiamiento de estos servicios de control, se debe destinar hasta el 2% del valor total de la inversión desde la fase de formulación y evaluación, incorporando dentro de la estructura de costos de la inversión. Asimismo, la disposición complementaria transitoria única de la ley faculta a los pliegos a financiar estos mecanismos de control para las inversiones que están en fase de ejecución. Siguiente diapositiva. Para el caso de las inversiones, la Contraloría toma conocimiento a partir de la información oficial registrada en la PMI de las entidades. Las inversiones no previstas mayores a 10 millones que se incorporen a la PMI deben ser comunicadas por la entidad a la Contraloría. En el caso de iniciativas de contratación de bienes y servicios que no forman parte de una inversión, las entidades deben comunicar estas iniciativas a la Contraloría cuando realicen la certificación presupuestal por un monto mayor a 10 millones de soles. En el caso de contrataciones que superen el periodo fiscal, deben
La certificación corresponde tanto a la certificación como a la previsión correspondiente para el año subsiguiente. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. Muy bien. Para la estimación del costo del control concurrente se utiliza los lineamientos y la plantilla que se encuentran en el anexo 1 de la Directiva 018-2022-CG/GMPL. Esta plantilla está automatizada para que solamente se ingresen los datos de plazo de la inversión y costo de la inversión. Con estos dos datos, la plantilla calculará automáticamente el costo del control concurrente que será previsto en la fase de formulación para las inversiones. En caso de que el costo que dé como resultado la plantilla sea superior al 2% del costo total de la inversión, se debe consignar como máximo este porcentaje, que es el que permite la norma. Los conceptos del costo de control concurrente que se han considerado son personal de control, equipamiento, seguros, servicios especializados, pasajes y viáticos, alquiler de vehículos, gastos administrativos. Siguiente diapositiva, por favor. En el caso del personal de control se ha considerado la conformación mínima de la comisión, conformada por un supervisor, un jefe de comisión e integrantes. Asimismo, para entidades que tengan varias inversiones y estén bajo su ámbito de control varias comisiones, se ha considerado a un coordinador. Los montos establecidos para cada participante de la comisión no solamente incluye la remuneración del profesional, sino todos los costos en los cuales incurre la Contraloría para la contratación de este personal, incluyendo los seguros de ley, también gratificaciones, CTS y otras obligaciones. Siguiente diapositiva, por favor. En el caso de equipamiento, se ha considerado los equipos de seguridad industrial para el personal auditor que va a ir a obra, equipos de telecomunicaciones, equipos de cómputo que son indispensables para el trabajo, equipos de medición y software especializado. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en el caso de seguros, se han considerado los seguros personales y laborales que están establecidos por ley, así como sus precios de mercado. En caso de servicios especializados, estos serán considerados de acuerdo a la naturaleza de la inversión, que pueden constituir servicios como ensayos de laboratorio, tasaciones, entre otros. Siguiente diapositiva, por favor. Para las comisiones de control que se van a movilizar hacia el lugar donde se encuentra la ejecución física de la inversión, se ha considerado los pasajes y viáticos por los montos que están establecidos en las directivas internas de la Contraloría para dicho fin. Asimismo, para inversiones que están ubicadas en lugares donde no hay una accesibilidad de transporte público formal, se ha considerado también el alquiler de vehículos. Siguiente diapositiva, por favor. Finalmente, se ha considerado un 15% de gastos administrativos, que son los gastos en los cuales incurre la Contraloría para la contratación de las convocatorias de este personal de control. Siguiente diapositiva, por favor. Eso sería todo por mi parte. Le doy el pase a la moderadora. Muchas gracias. Muchas gracias, Edison, por tu ponencia. Vamos a proceder a absorber las preguntas vinculadas a la ponencia que hemos recibido por parte de nuestros participantes. Primera pregunta. Iniciemos contigo, Carla. Primera pregunta. En el caso que la entidad no haya sido comunicada por Contraloría, el control concurrente a registrar en una obra en ejecución
Sin embargo, la UEI ya registró el monto de control concurrente. ¿Ese procedimiento es correcto? Adelante, Carla. Gracias, Vivian. Como mencioné hace un momento, todas las inversiones declaradas viables o aprobadas antes de la publicación de la ley, es decir, antes del 17 de noviembre de 2021, deben esperar que la Contraloría les comunique. Si la inversión ya estaba en ejecución, no es correcto que se registre el costo de control concurrente, a menos que la Contraloría así lo solicite. Y para todas aquellas que sí se han declarado viable o han sido aprobadas después de esta fecha, si ya están en ejecución, deben actualizar el registro del monto en el formato 8, como corresponde. Gracias, Vivian. Gracias, Carla. Siguiente pregunta. ¿Qué pasa si el proyecto fue declarado viable después del 17 de noviembre sin considerar los costos de control concurrente? Adelante, Carla. Bien, en este caso, lo correcto era que cuando se declara viable el proyecto después de esta fecha, se incorpore el costo de control concurrente como hasta el 2% del costo total de la inversión y se incorpore en el formato 7. Si es que a la fecha el proyecto fue declarado viable y aún no ha considerado este costo, corresponde que se actualice en el formato que corresponda. Es decir, si está en elaboración de expediente técnico, cuando se finalice el expediente, la UEI debe informar a la unidad formuladora para que en el marco de la consistencia se incorpore en la sección A del formato 8A. Y si la inversión ya superó esa etapa y está en ejecución física, debe regularizarse el registro en la sección C del formato 8A y lo debe realizar la unidad ejecutora. Gracias, Vivian. Gracias, Carla. Siguiente pregunta. En el caso de un proyecto de inversión declarado viable luego del 17 de noviembre del 2021, con un monto menor a 10 millones, pero en la etapa de expediente técnico supera el monto de los 10 millones, ¿en qué momento debe registrarse el costo de control concurrente? Adelante, Carla. Ok. En este caso, como el proyecto, cuando fue declarado viable, no superaba el monto de 10 millones, no le correspondía incorporar el costo de control concurrente. Pero si en la etapa de expediente técnico, con las variaciones que han habido, supera el monto de 10 millones, entonces se debe registrar este costo en el marco de la consistencia, ¿no? Para que se apruebe el expediente técnico, se realiza el informe de consistencia y es ahí donde la unidad formuladora es la que debe registrar en la sección A del formato 8A este costo, para este caso puntual que está en etapa de elaboración de expediente. Gracias, Vivian. Siguiente. Gracias, Carla. Siguiente pregunta. ¿Qué acción se debe realizar cuando el cálculo del costo de control concurrente es menor al comunicado por la Contraloría? Adelante. Okay. En este caso, recordando nuevamente, para todas aquellas inversiones declaradas viables aprobadas antes, se debe esperar la comunicación de Contraloría, es decir, el operador no debe estimar ningún monto. Entonces, solo hay un único monto, ¿no?, que es el solicitado por Contraloría. Y para todas aquellas declaradas viables o aprobadas después del 17 de noviembre del 2021, lo estima el operador en la fase de formulación y evaluación. Y en caso luego la Contraloría le solicite la transferencia y este monto no sea el mismo que se ha estimado, el que prevalece es el monto solicitado por la Contraloría. Y este es el que se debe transferir e incorporar en el registro del formato correspondiente, ¿no? Entonces siempre prevalece el monto que solicita la Contraloría. Ese es el que se transfiere. Siguiente pregunta, Vivian. Gracias, Carla. ¿Qué documento o documentos deben adjuntarse al momento de realizar el registro de costo de control concurrente en el formato 8, parte C? Adelante. Sí. En este formato, el documento de sustento que se debe incorporar es el oficio donde la Contraloría solicita la transferencia del costo de control concurrente, en donde se indica el monto de este ítem, ¿no? Y en caso la inversión esté en ejecución, pero fue declarada viable después de noviembre de 2021, corresponde que se registre el Excel de estimación hasta que la Contraloría solicite la transferencia. En ese caso ya se incorpora el oficio donde la Contraloría solicita el control concurrente. Gracias, Vivian. Siguiente. Gracias, Carla.
Vamos a continuar con la exolución de preguntas y esta vez le vamos a brindar el pase a Carlos. Carlos, primera pregunta. La unidad formuladora registró el costo de control concurrente en la sección A del formato 8A. Luego, la unidad ejecutora de inversiones aprobó el documento equivalente de la inversión, pero en las secciones B y C ya no figura el costo de control concurrente. El número figura como 0. En la medida que la inversión se encuentra en ejecución física y no tiene modificaciones y ya no figura el costo de control concurrente registrada por la unidad formuladora, ¿a quién le corresponde registrar el costo de control concurrente? ¿En qué sección del formato 8A? Adelante, Carlos. Gracias, bien. Sí. Bueno, si ya se hizo el registro del formato 8 en la sección A por parte de la unidad formuladora y cuando han aprobado el expediente técnico o documento equivalente no aparece, en este caso, como ya se ha aprobado el expediente técnico o documento equivalente y así no haya modificaciones, se va a tener que registrar en la sección C porque ya estamos en ejecución física. Sería en la sección C del formato 8A y lo haría la unidad ejecutora de inversiones. Adelante, bien. Gracias, Carlos. Siguiente pregunta. En mi entidad hay un expediente técnico de un proyecto que ya está finalizándose para su entrega. Sale más de 20 millones. ¿Se debe registrar el monto de control concurrente? Adelante, Carlos. Gracias, bien. Sí, si ya está por finalizar su expediente técnico, tendría que registrarlo en el formato 8A, sección A, en lo que es la consistencia, lo haría la unidad formuladora, una vez que ya remita su información, ¿no?, por parte de la UEI para que la UEF lo registre en el banco de inversiones. Siguiente, Vivian. Gracias, Carlos. Siguiente pregunta. ¿Se debe incluir en la resolución que aprueba el expediente el costo de control concurrente? Adelante, Carlos. Sí, gracias, Vivian. Bueno, en este caso la respuesta es no, ya que el control concurrente se debe incorporar en los registros del banco de inversiones, como ya lo hemos visto en la exposición, en el campo habilitado para dicho fin. El costo de control concurrente no hace variar el monto que ya se haya determinado en el expediente técnico, por lo cual no se requiere su inclusión en la resolución que apruebe el monto del expediente técnico o del documento equivalente. Gracias, Vivian. Siguiente. Gracias, Carlos. Siguiente pregunta. ¿El costo de control concurrente es una inversión en ejecución? ¿Se calcula sobre el saldo de presupuesto por ejecutar? Adelante, Carlos. Gracias, Vivian. Sí, justamente la primera disposición complementaria transitoria de la directiva proporcionada por Contraloría dice que para los proyectos que han sido declarados viables o se hayan sido aprobadas antes del 17 de noviembre y están en fase de ejecución, se tiene que hacer por el 2% del saldo por ejecutar de la inversión, que es la diferencia entre el costo actualizado y el devengado acumulado. Siguiente, Vivian. Gracias, Carlos. Vamos a continuar con la resolución de consultas, brindándole el pase ahora a Edison. Edison, primera pregunta. ¿La solicitud de la Contraloría para el control concurrente puede superar el presupuesto asignado para la inversión en el año? Adelante, Edison. La solicitud de transferencia que efectúa la Contraloría es por todo el saldo de inversión que falta ejecutar, es decir, es el financiamiento para el acompañamiento mediante control concurrente desde la fecha de solicitud hasta la fecha en que finaliza la inversión. Puede superar de repente el presupuesto del año, pero no de la inversión en su totalidad. Siguiente pregunta. Gracias, Edison. ¿Puede la Contraloría solicitar el presupuesto por el control concurrente en una inversión que aún no tiene aprobado el expediente técnico? Adelante.
Sí puede solicitarse toda vez que las inversiones son objeto de control concurrente en el marco de la Ley 31358 durante la fase de ejecución, la cual comprende tanto la elaboración del expediente técnico como la ejecución física de la misma. Siguiente pregunta. Gracias, Edison. ¿Cómo se hace la transferencia si una inversión se ejecuta por etapas? Adelante. Las transferencias se realizan por el monto total que ha solicitado la Contraloría. Para este efecto, la Ley 31358 faculta a los pliegos a poder realizar las modificaciones presupuestales que sean necesarias y los exceptúa de las restricciones que se hayan establecido en las leyes anuales de presupuesto, con la finalidad de disponer los saldos que tenga a nivel de pliego. En caso de que aún así no se cuente con saldos suficientes para atender el requerimiento total de la Contraloría, pueden realizar la transferencia de manera proporcional a la programación de gastos de inversión que se tenga para cada año. Para esto se debe adjuntar adicionalmente las previsiones presupuestales para los años subsiguientes. Siguiente pregunta. Gracias, Edison. Siguiente pregunta. Si la obra se encuentra paralizada, ¿es necesario realizar transferencias de control concurrente? Adelante. Sí, como les mencioné anteriormente, el control concurrente se realiza durante toda la fase de ejecución y el plazo de transferencia se establece en el oficio que se remite a las entidades. Siguiente pregunta. Gracias. Siguiente pregunta. ¿Qué sucede si se recibe la solicitud de la Contraloría? Sin embargo, el proyecto no tiene presupuesto ni hay saldos disponibles. Adelante. Sí, como mencioné anteriormente, en caso de que no hayan saldos disponibles a nivel de pliego, se puede transferir de manera proporcional a la programación de gastos de inversión que se tenga para cada año. Para este efecto, primero se tiene que sustentar la no disponibilidad de saldos y segundo se debe adjuntar las previsiones presupuestales para los años subsiguientes. Siguiente pregunta, por favor. Gracias, Edison. Hemos culminado el bloque de absolución de consultas. Las consultas que no fueron resueltas por nuestros expositores se brindarán en la página web del MEF con sus respectivas respuestas. Agradecemos al panel de expositores que nos acompañaron esta tarde. Para finalizar, queremos indicarles que en la web del MEF, en la sección Inversión Pública, se ubica la subsección Capacitaciones Virtuales. En ella podrán encontrar la programación de las capacitaciones realizadas y los recursos de aprendizaje, así como el cronograma de capacitaciones del mes. Si tuvieras más consultas o dudas, puedes ingresar a los links de enlace que se muestran en pantalla. Consultas generales, preguntas frecuentes y asistencia técnica personalizada. Estimados y estimadas, manténganse muy atentos y no se dejen engañar. Los únicos canales de contacto que la DGPMI pone a su disposición es el directorio de la DGPMI y el directorio del ConectaMEF. Agradecemos a todas y todos los participantes su asistencia y damos por concluida esta capacitación. Muy buenas tardes, muchas gracias, hasta pronto.